Y estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles, 8 de septiembre del 2021. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Petroenergía. Así que estamos esta mañana en la mitad del mundo con un sol radiante al fin de luego de estos climas terribles que hemos tenido. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el doctor Jaime Cepeda, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias. Un saludo especial, Susana, para ti y para todos quienes nos están viendo. Muchísimas gracias. Bueno, como ya es costumbre en nuestro espacio, es importante comentarles los precios del petróleo a esta hora. El WTI está en 69,64 con tendencia al alza, el Brent en 72,84 con tendencia al alza y el gas natural en 4,805 también con tendencia al alza. En lo que se refiere a los minerales, el oro está en 1,806,45 dólares la onza con tendencia a la baja, la plata en 24,25 dólares la onza con tendencia a la baja y el cobre en 9,324 la tonelada también con tendencia a la baja. Bueno, para iniciar esta entrevista es importante comentarles que llegamos a ustedes gracias a PBIA. El año está por terminar, no olviden realizar con anticipación sus pedidos y reservas de material industrial para sus proyectos con el proveedor líder de material eléctrico PBIA, Comercio Industrial. Mantendrán sus pedidos de stock de manera permanente con despachos inmediatos para asegurar el éxito de sus proyectos industriales. Contáctanos en www.pbya.com. Bueno, y de esta manera damos inicio ya a la entrevista con el doctor Jaime Cepeda Campaña, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control. Es importante comentarles que el doctor, bueno, es ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, graduado con los más altos honores, summa cum laude y doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de San Juan, Argentina. Sus trabajos de investigación han sido galardonados por instituciones académicas como la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Energía y el MTI de Estados Unidos. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito público y privado. Trabajó con Schlumberger, Surenco y en el Consejo Nacional de Electricidad. Colaboró como investigador en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, y en el Instituto de Sistemas Eléctricos de Potencia Universidad Duisburg-Essen, Alemania, entre 2009 y 2013. Desde el 2013 colaboró con el Operador Nacional de Electricidad SENACE, desempeñándose como subgerente nacional de investigación y desarrollo y como gerente nacional de desarrollo técnico también. Actualmente, aparte de su cargo como director en la Agencia de Regulación, se desempeña como docente del doctorado en Ingeniería Eléctrica y de la maestría en Electricidad. Mención Redes Eléctricas Inteligentes de la Escuela Politécnica Nacional. Además, ha colaborado como docente y director. Bueno, una amplísima hoja de vida. Sabemos que tenemos a un profesional de primera línea dirigiendo la Agencia de Regulación y Control. Doctor, ahora sí, bienvenido, por favor, y coméntenos, ¿qué ha hecho la Agencia de Regulación y Control desde el 24 de mayo para acá? Muchísimas gracias, Susana, por esta oportunidad para poder hacer un breve resumen del trabajo que estamos intentando hacer en la agencia y que estamos, pues, en ejecución. Efectivamente, el 24 de mayo se posesiona el nuevo gobierno y a través del liderazgo de Guillermo Lasso, pues realmente está una reestructuración integral en los diferentes sectores que componen el aparato gubernamental. Y entre ellos, pues se encuentra sin duda, sin lugar a dudas, pues se encuentra lo que son los sectores estratégicos de la energía. En este caso, pues la electricidad, los hidrocarburos y la minería, que son pilares fundamentales del desarrollo de nuestro país. En este sentido, pues, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que por cierto es una institución recientemente creada, apenas cumplimos un año de funcionamiento. Así es.
¿Por qué? Porque el gobierno anterior pues tomó la decisión de unir las tres anteriores agencias, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, la de Hidrocarburos y la de Minería. Entonces, hoy en día pues somos una sola institución en la que procuramos, y de hecho esa es la visión que estamos implementando desde que me posesioné. Por cierto, yo me posesioné pues el 17 de junio de este año, estoy 2 meses y un poco más en funciones, obviamente apalancado ya en el nuevo gobierno, y gracias al ministro Bermeo, al ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, quien depositó pues la confianza en mí de liderar esta compleja institución. En ese sentido, pues, ¿cuál es la visión que se tiene desde el punto de vista de gestión? En primer lugar, estamos encaminados y de hecho ya arrancamos con una campaña agresiva de creación de cultura organizacional. Es un tema fundamental para arrancar. ¿Por qué es esto? Porque como lo mencioné, la agencia pues es la unión de tres instituciones que tenían ya una trayectoria de varios años y obviamente las personas que trabajaban en estas agencias con todo el talento humano adecuado para llevar a cabo sus delicadas funciones, ahora forman parte de una nueva institución. Entonces, algo fundamental es primero crear esa cultura organizacional. Algo que también se volvió complejo es el hecho de que esta fusión ocurrió en pandemia. Entonces, realmente la agencia, y es más, me permito mencionar, hay colaboradores que no han ingresado siquiera en todo este año y medio a la institución. De hecho, ese es un punto fundamental que también forma parte no solo de la cultura organizacional, sino del desempeño en sí de la institución para poder llevar a cabo sus delicadas funciones. Es por eso que la primera labor que yo me puse al hombro apenas tomé posición fue el poder hacer el seguimiento de la campaña de vacunación institucional. Es así que, como comento, pues yo inicié funciones el 17 de junio, luego de que fui delegado director ejecutivo en sesión de directorio del 16 de junio. Y el 26 de junio, luego de hacer unas gestiones intensas con el Ministerio de Salud, pudimos ya vacunar la primera dosis a todo el personal de la institución. El domingo, el 27, perdón, el domingo 27 de junio fue eso. Y luego de eso, una vez transcurrido el periodo perentorio para poder recibir la segunda dosis, en cambio el martes 31 de agosto se volvió a hacer la gestión institucional para que reciban la segunda dosis. A partir de ahí, pues empezó a contar los 14 días que se ha sugerido para que el personal vuelva a sus funciones presenciales y esperamos pues que desde el lunes que viene, desde el lunes 13, arranque ya la incorporación masiva de funcionarios a la institución. Ah, Esto permitirá perdón, mejorar. doctor. ¿Quiere decir Sí, que no estamos con todo el personal trabajando al 100%? todo el personal trabaja al 100%, pero en dos grupos. Un grupo que trabaja aún en teletrabajo y otro grupo que está en Perfecto. presencial. Hemos decidido pues acatar las disposiciones sugeridas desde el punto de vista sanitario con el propósito de evitar contagios. Nuestro mayor talento es el humano, más que el tecnológico. Así es que por ese motivo pues mi preocupación principal ha sido las personas y por eso yo he acatado las sugerencias del COE para poder adecuadamente estructurar estos dos grupos, el de teletrabajo y el de presencial, porque obviamente las funciones que lleva a cabo la agencia requieren la presencia en territorio, requieren la presencia en sitio. Entonces, hemos estado trabajando de esa forma. No obstante, a partir del día lunes, pues las cosas cambiarán, una vez que se ha cumplido todo el protocolo sanitario necesario. Perfecto. Y esto permitirá mejorar la presencia de la agencia en los diferentes puntos de control, que es fundamental para poder llevar a cabo las delicadas funciones de los tres sectores estratégicos, y adicionalmente permitirá arrancar con esta campaña agresiva de cultura organizacional. Ahora somos la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y todo el personal, pues, tanto a nivel jerárquico superior como personal operativo, tiene que ya ponerse la camiseta sí o sí, y obviamente superar este delicado periodo que nos ha llevado la pandemia. Claro que sí, no, y estamos seguros, sabemos que en la agencia de regulación se cuenta con profesionales de primera línea y completamente comprometidos. Entendemos la situación de lo que fue la unificación pues, de las tres agencias en una sola, pero habría la posibilidad también de, según lo han señalado las autoridades, de que nuevamente se vuelva a separar. ¿Qué nos puede decir, doctor, sobre este tema, por favor?
Un tema adicional que he llevado a cabo desde el día en que me posicioné ha sido el proyecto de reestructuración y fortalecimiento institucional, con el propósito de que los tres sectores, en este caso la coordinación de regulación y control hidrocarburífera, la coordinación de regulación y control minera y la coordinación de regulación y control de electricidad, se fortalezcan. Un punto fundamental para este fortalecimiento es el poder contar con más personal, es el poder contar con más recursos tecnológicos. Todo esto encaminado pues a realizar una mejor tarea de regulación y control, que es a final de cuentas el objetivo principal de la institución. Parte de este proyecto también se ha planteado alternativas. Una de las alternativas ha sido la propuesta de división de la institución. Pero también tenemos otra propuesta, la propuesta de fortalecimiento institucional, es decir, considerar que la agencia es como está en este momento y más bien cómo proceder al fortalecimiento institucional. Por un tema más bien de gestión óptima de recursos, en una primera instancia las autoridades nos han pedido que optemos por esta opción B, que es el de fortalecimiento institucional. Entonces, en ese sentido, pues al momento nos encontramos en ese trabajo. ¿En qué consiste el trabajo? Es un trabajo muy complejo. En primer lugar, tenemos que implementar el estatuto que ahora tiene la nueva institución. Ese estatuto fue recientemente aprobado en junio de este año y en este momento estamos en la ardua tarea de implementar este instituto. En ese sentido, pues hemos definido ya cuáles son los requerimientos tecnológicos, requerimientos presupuestarios y principalmente de talento humano. Un punto fundamental es poder robustecer a las tres coordinaciones y de las tres, la que mayor atención en tema de talento humano requiere es la coordinación de minería. En ese sentido, hemos trabajado intensamente también con el Ministerio de Energía, específicamente con el Viceministerio de Minas, con el propósito de plantear un proyecto. De hecho, ese proyecto ha sido ya plasmado de forma ya formal a través del Plan de Fortalecimiento Institucional de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero. Este es un documento que lo hemos trabajado intensamente en las últimas semanas, a partir incluso de la expedición del decreto 151 de 5 de agosto del 2021. Este decreto tiene el propósito de fomentar la minería legal, sostenible y eficiente que genere empleo en todo el país. Y para eso la agencia forma parte fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la delicada tarea de regular por un lado y de controlar por el otro lado. Entonces, para eso necesitamos más personas, necesitamos más técnica, necesitamos más equipos y todo eso lo estamos gestionando con el Ministerio de Energía de forma muy ligada, muy directa. No, excelente. Sí, la conjunción y el trabajo de varias entidades al tiempo, pues fortalece el trabajo institucional de cada uno, ¿no? Ya entrando en materia, doctor, por favor, quisiéramos que nos comente cuáles fueron los resultados de la aplicación de las medidas compensatorias que se dispuso para las empresas eléctricas a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los resultados del control que la Agencia de Regulación realizó? Sí, bueno, el 11 de junio del 2021 se expide el decreto 74. Este decreto 74 define el requerimiento de la compensación para los consumos residenciales de los meses de abril y mayo de 2021. Esta decisión de la presidencia estuvo orientada a poder compensar a los usuarios residenciales que por efectos de la pandemia incrementaron su consumo eléctrico. En realidad, el tema del consumo eléctrico está muy ligado con el uso de la electricidad y si es que las personas, pues todos estuvimos en nuestras casas durante mucho tiempo a causa de la pandemia, era obvio que el consumo eléctrico se iba a incrementar. Ese incremento en el consumo eléctrico fue más notorio en la costa. ¿Por qué? Porque en la costa, por cuestiones del clima, utilizan más aires acondicionados y el aire acondicionado es una carga de alto consumo eléctrico. En ese sentido, pues, justamente en los meses de abril y mayo, en donde existe un cambio de temperatura en la costa, se notó ese incremento de una forma más alta. Y por tal motivo, pues, el presidente de la República, de una forma muy apropiada, tomó en consideración esta necesidad social y aprobó, pues, el decreto 74. A partir de este decreto 74, existió un total de más o menos 2.5 millones de usuarios beneficiados, todos en lo que es el consumo residencial. No estuvo esto orientado para el otro tipo de consumos, que es el industrial y el comercial.
Y esto llevó una compensación de alrededor de 27.3 millones de dólares, que ha sido pues beneficiados todos los usuarios residenciales. Algo importante a mencionar es que el beneficio no fue únicamente focalizado para una empresa de distribución en particular, sino para todos los usuarios residenciales del país, para todas las empresas de distribución. ¿Esto cómo se lo logró? Pues se lo logró a través de parte de la agencia, a través de la puesta en vigencia de la resolución 18-2021 de 16 de junio del 2021, a través de la cual se dispone la implementación de las medidas de las empresas distribuidoras y se le delega a la agencia la parte de la supervisión y el control de que efectivamente hayan sido realizadas estas medidas. A partir de esto, ¿qué es lo que hemos hecho como agencia? Nosotros hemos hecho controles permanentes en las diferentes distribuidoras con un especial énfasis en la CENEL, que fue justamente en donde existieron los mayores reclamos de la ciudadanía. Estos controles permanentes nos han permitido estructurar informes mensuales que han sido puestos en consideración del Ministerio de Energía y a través de ellos, pues, de la Presidencia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de haber verificado el apropiado cumplimiento de las medidas de compensación y, como menciono, pues que ha llevado a un beneficio para los usuarios de alrededor de 27 millones de dólares. Claro, bueno, entendiendo que el tema del incremento en el consumo de electricidad no necesariamente se dio por el consumo real de las personas, sino porque al parecer había algún problema con CENEL, porque salían unas cuentas estratosféricas y que en virtud de eso, pues, y sensible a esta situación, pues el gobierno nacional decidió que se darían medidas compensatorias. Pero qué importante que ya se haya llegado a estas medidas compensatorias. Tenemos, ¿qué nos queda de esta situación, doctor? Sí, con respecto a este tema en particular, pues adicionalmente no solamente se dispuso a la Agencia de Regulación, sino que también se dispuso a la CENEL que se haga una verificación del tema de mediciones. Efectivamente hubieron unas inconsistencias en mediciones, eso también es verdad. Muchas de ellas se relacionaron con el hecho de que por motivos de la pandemia mismo no se podía ir a sitio a medir. Y en ese sentido, pues, ¿qué es lo que cuál es una estrategia que se hace en lo que es gestión de análisis de datos? Es justamente hacer lo que se llama la determinación de pseudomediciones. Las pseudomediciones es una estimación a partir de mediciones anteriores. No obstante, esto causó justamente un desbalance. ¿Por qué? ¿O cuál fue una de las causas? Como las pseudomediciones fueron obtenidas a partir de mediciones antiguas, no se estaba apreciando el crecimiento en el consumo, que es una realidad. Se aumentó el consumo de electricidad a causa de la pandemia porque estábamos más en nuestras casas. Entonces, mes a mes empezó a haber un desfasaje hasta que en cierto mes pues cayó todito cuando ya se volvió a medir. Entonces, este tipo de cosas realmente fueron errores técnicos, errores en lo que es el proceso de estimación. Y efectivamente, pues todo esto llevó a que los usuarios sientan un golpe fuerte, principalmente en los meses de abril y mayo del presente año. Y por ese motivo pues, se provocaron las compensaciones. Claro, y eso es lo que ustedes presentan en las estadísticas del sector eléctrico, ¿verdad? Sí, efectivamente, nosotros año a año presentamos las estadísticas del sector eléctrico. En este año pues ya hicimos la publicación de la estadística del sector eléctrico del año 2020, en donde efectivamente se refleja todos los diferentes valores de los principales indicadores del sector eléctrico, en este caso, de lo que es generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía. Este es un insumo muy importante que sirve pues como input para una gran cantidad de análisis, tanto de la agencia como del ministerio, una perspectiva energética y obviamente nos ayuda a una toma de decisiones. Este es un insumo muy importante en el que año a año resumimos cómo se ha comportado en este caso el sector eléctrico. Correcto. Pasando a otro tema, ¿cómo han avanzado el tema de los controles de GLP? Sí, con respecto a los controles de GLP, pues nosotros tenemos mensualmente realizamos una serie de inspecciones para poder cumplir con los diferentes controles de lo que es el gas licuado de petróleo. Entonces, para poderles dar más bien números exactos,
Nosotros en este año, en lo que es las inspecciones de control a la cadena hidrocarburífera, vamos 20.707 controles. Este es uno de los ejercicios más demandantes de la agencia y efectivamente nos permite a nosotros poder tener un seguimiento muy detallado de lo que es la parte hidrocarburífera. En lo que es el control a la infraestructura de envasado, distribución y comercialización de GLP, hasta el momento, en lo que va del año, hemos hecho 4.471 controles. Entonces, esto demuestra la gran demanda que, como empecé diciendo, de personal que tiene la agencia, puesto que nosotros necesitamos de diferente tipo de personal con una diferente expertise para poder realizar una serie de controles. No solamente hacemos los controles de lo que es la parte de envasado, distribución y comercialización de GLP, sino que también hacemos el control de la infraestructura de comercialización de combustibles líquidos. Eso es, en cambio, un tema también demandante y que hasta el momento llevamos 3.906 controles de este tipo. Hola. Hola, hola. A ver, tenemos un pequeño problema con la conexión. Perdón. ¿Perdón? Sí, se nos fue la señal por un momentito, doctor Cepeda. Les decía que en lo que es la parte del control a la infraestructura de combustibles líquidos íbamos casi 4.000 inspecciones. Y que esto obviamente muestra la demanda intensa de personal que nosotros necesitamos. Estructuramos cuadrillas para hacer este tipo de inspecciones periódicas y todo eso pues es en beneficio de todo el país, ¿no? De todos los ecuatorianos. Así es. Asimismo, Ustedes, perdón que le corte, ustedes también realizan toda la inspección en cuanto a la calidad de gasolina que se vende para los consumidores. por supuesto. Nosotros realizamos ese tipo de inspecciones, eso forma parte del proceso de control de la comercialización de combustibles líquidos. Lo que se hace es identificar de forma muestreal ciertas estaciones de servicio en donde se obtienen muestras justamente de los diferentes combustibles, en este caso de gasolina y de diésel. Esas muestras son llevadas a nuestro laboratorio que se encuentra en la Armenia, y este laboratorio que se encuentra en la Armenia, en cambio hay personal muy calificado, especialista en lo que es análisis químico, realiza una serie de pruebas físico-químicas de los combustibles que permiten garantizar que la calidad de los combustibles efectivamente se cumple. Este es otro de los trabajos que realiza la agencia de forma periódica. Estamos a 8 de septiembre, estamos a 4 días del cambio de los precios de los combustibles. ¿Cómo la ARC maneja esto? ¿Cómo lo hace para que un poquito nuestro público o la ciudadanía pueda entender de dónde salen los precios que son definidos por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables cada 12 de mes con los cambios, que pueden ser tanto a la alza como a la baja según el decreto, ¿verdad? Un 5% más o menos. Ya, en lo que respecta a eso, lo que se hace es lo siguiente. Obviamente, cada mes, en función del decreto ejecutivo, obtenemos los valores del precio internacional del petróleo y eso lo introducimos en una ecuación que ha sido definida apropiadamente. Esa ecuación nos permite hacer un incremento paulatino en función del costo. Si es que el costo incrementó, pues será un incremento, y si eventualmente el costo disminuiría, pues sería un decremento. No obstante, en los últimos meses más bien ha habido un incremento. Ese incremento, la ecuación está estructurada para que el crecimiento sea de alrededor del 3% mensual, del 5% mensual. Pero esto obviamente obedece al costo internacional, vuelvo a insistir, del petróleo. ¿A qué quiere decir con esto? Si eventualmente el costo internacional del petróleo disminuyera, que ha ocurrido, pues también va a haber una disminución del costo del combustible. Algo importante mencionar y a resaltar es que a pesar de estos incrementos, si ustedes ingresan pues a los diferentes fuentes de consulta internacional, el precio del diésel del Ecuador sigue estando entre los 10 más baratos del mundo. Eso es algo muy importante porque efectivamente se sigue considerando la necesidad de un costo de combustible acorde a nuestra realidad. Correcto, sí, el 5% en todos los combustibles y el diésel al 3%, que modificaron el decreto ejecutivo, ¿verdad? Entonces, esos serían los incrementos mensuales. Pero claro, ¿cuánto nos falta, o más o menos cuánto tenemos, qué porcentaje nos falta para llegar a los precios internacionales? Que es una preocupación.
Sí, más o menos en el mes de octubre se estaría estimando que estaríamos ya llegando a los precios internacionales de la gasolina, pero en Ya. cambio el diésel va a ser un tema un poco más lento, justamente por la preocupación gubernamental de poder brindar un beneficio adicional a otros sectores importantes como el del transporte, que justamente en su mayoría pues consumen diésel. El diésel va a ser más paulatino, se estima que hasta febrero posiblemente se llegue a los precios internacionales. Ok, entonces estaríamos ya a un punto muy corto de llegar a los precios internacionales, que eso ya también sería positivo. Bueno, pasemos a otro tema, que es el tema de la minería, que es un tema muy importante y ahora que tenemos pleno auge y apogeo, tomándose en consideración que la minería es el cuarto rubro de exportación más importante para el Ecuador. ¿Cómo se está manejando esto? Pues entendemos que hay sitios donde la agencia de regulación le toca intervenir en virtud de que hay ciertas excavaciones o ciertas actividades mineras que no han sido autorizadas. Sí, justamente el tema de minería es un tema muy preocupante desde el punto de vista de toda la gestión que está realizando el gobierno. Y la preocupación del gobierno va en dos caminos. El uno es lo que ya se acabó de mencionar, que efectivamente los minerales están siendo uno de los productos de mayor exportación para el país, que nos traen pues ingresos muy importantes. De hecho, de lo que va del año, se tiene ya alrededor de 1.000 millones de ingresos por tema de exportación de minería. Ha tenido un incremento extraordinario en los últimos años. Entonces, en ese sentido, pues, una de las visiones del gobierno es que la minería va a ser uno de los ingresos más importantes que va a tener el país de aquí en adelante. Por tal motivo, pues, se le tiene que dar una particular importancia y obviamente, pues, tomar control de los diferentes aspectos. Ahora, además de eso, la minería tiene un aspecto social muy importante. Existen miles de familias que viven de la minería y no de recién. Existen poblaciones que han vivido de la minería desde hace décadas. Por ejemplo, uno de los casos está en la zona del Oro, en la ciudad de Saruma, en donde efectivamente es un poblado minero, pero minero desde hace más de un siglo. Entonces, en ese sentido, pues ellos viven de la minería y también tenemos que tener una preocupación social al respecto y efectivamente está orientado también a eso. En ese sentido, ¿cuál es lo que se ha decretado en el tema minero? En primer lugar, el 5 de agosto del 2021 se expidió el decreto 151, que justamente tiene el propósito de fomentar una minería legal, sostenible y eficiente. En este sentido, pues, ¿cuáles son las premisas de este decreto? Por una parte, fomentar la minería desde el punto de vista de precautelar que existan los diferentes ámbitos de la minería, que es la minería artesanal, la pequeña minería, la mediana minería y la minería de gran escala. Que todos esos ámbitos pues se los lleve a cabo de forma legal y obviamente utilizando todas las técnicas apropiadas que incluso protejan a las personas y al medio ambiente. Ese es el propósito de este decreto. En ese sentido, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como agencia? En una primera instancia es lo que ya se mencionó por ti, pues es el tema del control de la explotación ilícita de minerales. Esta explotación ilícita de minerales efectivamente es una práctica muy difundida en los diferentes puntos en donde existe minería en el Ecuador, pero tiene que ser pues controlada. En ese sentido, lo que nosotros hacemos es una serie de operativos para combatir la minería ilegal. De lo que va del 21, hemos hecho 211 operativos del control de la minería ilegal en los diferentes puntos del Ecuador. Dentro de esos puntos, pues existen unos puntos bastante problemáticos. Uno de ellos ya lo mencioné, que es la ciudad de Saruma, en donde lastimosamente han existido incluso aspectos ya geológicos que han provocado socavones. Y eso pues pone en peligro a la misma ciudad y obviamente a los pobladores. Para ello, lo que hemos hecho, y a partir del decreto 151, lo que hemos determinado es la necesidad de estructurar un plan de control de seguimiento a las actividades mineras. Este plan de control de seguimiento a las actividades mineras es un insumo que ha sido ya puesto en conocimiento del Ministerio de Energía y posteriormente de la Presidencia. Uno de los aspectos fundamentales de este plan es poder hacer estos operativos de forma sistematizada, para lo cual
necesitamos el apoyo de otras instituciones. De hecho, existe la Comisión para el Control de la Minería Ilegal, el SECMI. Esta comisión está formada por varias instituciones gubernamentales, está encabezada por el Ministerio de Gobierno, y a partir de ello, pues, se está trabajando intensamente. Claro, es un tema que tiene que tener su confidencialidad y seguridad, no puede ser Así es. difundido, pero es un tema muy importante porque en los próximos meses nosotros vamos a hacer una serie de operativos a través del SECMI y obviamente en compañía de las Fuerzas Armadas y de la Policía para poder tomar control de esta explotación ilícita de minerales. Todo eso se lo lleva a cabo a través de la Dirección de Control justamente de la minería ilegal de aquí en la agencia. Doctor Cepeda, ¿cuánto más o menos se ha recogido o recaudado o recopilado, no sé, en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ustedes han podido recaudar de la minería ilegal en cuanto a material? ¿Y cómo es el proceso? ¿Qué hacen con ese material? Bueno, la cifra exacta de lo que hemos podido recaudar hasta el momento no la tengo en este momento, pero son varias toneladas. De hecho, la última vez fue una obtención de más de 1.000 toneladas que se hizo justamente en la zona de Imbabura. Esas toneladas de minerales, nosotros como agencia no las procesamos, sino que más bien lo que hacemos es trabajar directamente con el ENAMI que es la empresa pública de minería. Son ellos los que obtienen esas toneladas, que en este caso, como le comento, fueron más de 1.000 toneladas, fueron enviadas al ENMI. Ellos hacen el trabajo de procesamiento de estas toneladas, porque obviamente dentro de las toneladas que nosotros podemos incautar, solo un porcentaje pequeño es de mineral comercial. Sí, entonces ese porcentaje pequeño es el que tiene que ser procesado para una posterior exportación. Pero nosotros hemos calculado que por ejemplo, de estas toneladas, pues al menos vamos a obtener unos cuantos millones de dólares. Sí, insisto, el valor exacto más Importante. bien no lo manejamos nosotros, sino que es un tema que se lo hace a través en conjunto con el ENAM. Perfecto. Otro tema que usted quiera resaltar, por favor, y hemos topado el tema de energía, los controles de GLP, la minería, en cuanto a hidrocarburos. Sí, en el tema de hidrocarburos, algo muy importante que quisiera resaltar es que el 7 de julio del 2021 fue expedido el decreto 51. Este decreto 51 que plasma la visión gubernamental de una nueva política hidrocarburífera. Esta nueva política hidrocarburífera se fundamenta, uno de los puntos fundamentales es el incremento de la producción petrolera, que tiene un objetivo de un incremento en un 8% hasta finales de este año, y luego un incremento paulatino durante los 4 años de gobierno. En este aspecto, nosotros como agencia tenemos también un rol fundamental. Uno de los puntos fundamentales que formó parte de nuestra contribución fue la expedición del reglamento de operaciones hidrocarburíferas. Este reglamento de operaciones hidrocarburíferas lo trabajamos intensamente con el propósito de ponerlo en vigencia. De hecho, un día antes del decreto, justamente era un insumo fundamental para que el decreto salga en vigencia. Esto fue puesto en vigencia el 6 de julio, un día antes. Y a partir de este nuevo reglamento de operaciones hidrocarburíferas, nosotros estamos propiciando la posibilidad de implementar nueva tecnología para la explotación de los hidrocarburos. Esta nueva tecnología está orientada, por ejemplo, a la producción de diferentes zonas, algo que antes no estaba concebido en la reglamentación. Y obviamente a partir de esto, las diferentes operadoras petroleras van a poder implementar nueva tecnología orientado todo a poder incrementar la producción de hidrocarburos. ¿Por qué es esto fundamental para el gobierno? Porque sigue siendo, pues, nuestro principal fuente de ingresos sigue siendo la exportación de petróleo, y por ese motivo incrementar la producción es fundamental para poder tener más dinero para todos los ecuatorianos. Claro que sí, como usted lo señala, es el decreto 95 que expidió el presidente Guillermo Lasso para promover, ¿verdad? Donde promueve estos procesos de licitación y donde señala también que se presentará una nueva regulación, la cual tiene que ser presentada, aprobada por el Ejecutivo y presentada a la Asamblea Nacional para la creación de la nueva ley de hidrocarburos. Así Entonces, es. estaríamos pendientes con eso. Sí, nosotros también hemos trabajado de cerca con el ministerio para poder realizar las contribuciones apropiadas para
los proyectos de reestructuración de las 3 leyes, de hecho, no solo es la de hidrocarburos, es también la de minas y la de electricidad. Estamos en pro de poder hacer una reestructuración de las diferentes normativas. ¿Para qué? Para poder mejorar los diferentes ámbitos en cada uno de los 3 sectores y también promover la inversión privada. Un punto fundamental, y esto en la parte eléctrica voy a tomar como ejemplo, un punto fundamental que estamos trabajando con el Ministerio de Energía es en poder estructurar procesos públicos de selección para proyectos de inversión en lo que es principalmente la generación de electricidad. Uno de ellos, el último, es el proyecto Conolopus, que posiblemente haya estado pues en conocimiento de ustedes. El proyecto Conolopus es un proyecto muy importante, no por su tamaño, sino por su, exactamente, sino por su particular característica y particular importancia, porque va a ser para las islas de Santa Cruz y Baltra. Es un proyecto, es una micro red, de hecho, es un proyecto muy interesante porque a nivel mundial hay muy pocos que tienen esta característica de microgrid smart, que se llama, es una smart grid. Entonces, es un proyecto muy bonito, de hecho, desde el punto de vista de ingeniería eléctrica, que es mi área principal de expertise. Es un proyecto de 14.8 megavatios de generación fotovoltaica con un almacenamiento en baterías de alrededor de 40 megavatios hora. Esto va a permitir reducir alrededor de 16.400 toneladas de CO2 en Galápagos y obviamente pues el propósito en Galápagos es el de cero combustibles fósiles. Entonces, ¿en dónde participa aquí la agencia? La agencia participa en los cálculos de lo que se llama el precio de reserva. Esto justamente fue presentado y a partir de eso pues se viabilizó la adjudicación de este importante proyecto. Correcto. En cuanto a las de refinerías de petróleo, ¿la Agencia de Regulación y Control tiene algún tipo de injerencia? Sí, en el caso de las refinerías, igualmente nosotros realizamos control. Sí, efectivamente, pues de lo que es la coordinación de regulación y control de hidrocarburífera, realiza el control en todo lo que es el proceso de producción, transporte, comercialización de hidrocarburos, almacenamiento también, perdón, y refinación. Entonces, en ese sentido, forma parte también de nuestro ámbito de competencia el poder realizar el control de la calidad del producto de las refinerías y obviamente de los procesos productivos en las refinerías. Perfecto, doctor Cepeda, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero me gustaría que por favor nos deje un mensaje final para todas las personas que nos miran y nos escuchan a través de Petroenergía. Listo, muchísimas gracias Susana por la oportunidad una vez más. De parte de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el mensaje para la ciudadanía es que nosotros trabajamos para garantizar que ustedes como ciudadanos reciban la mejor calidad en cada uno de los productos fundamentales para el desarrollo de todo el país y obviamente de cada familia. El cuidado que nosotros tenemos de los productos que forman parte de los sectores estratégicos es básico. ¿Por qué? Porque permite garantizar de que los ciudadanos tengan un buen servicio. ¿Un buen servicio de qué? Un buen servicio de electricidad, un buen servicio de combustibles y bueno, obviamente en el caso de los minerales, pues el tema es un poquito diferente, pero en el caso de lo que es de electricidad y combustibles, nosotros trabajamos para garantizar que ustedes como ciudadanos pues tengan un buen servicio y a partir de eso pues puedan mejorar y puedan desarrollarse como familias y como personas. Eso es el mensaje y el compromiso de parte de la agencia. Excelente. Bueno, tenemos un comentario de Montero Santiago y nos dice, por favor, más controles a las bodegas. Siempre venden a más precio que el permitido, no hay controles. Entonces, bueno, hay que trabajar en eso. Nosotros realizamos este control, justamente las inspecciones que hacía mención sobre al respecto de lo que es el almacenamiento, el envasamiento y obviamente todo lo que es el transporte de GLP. Nosotros hacemos el control, pero sí quisiera que la ciudadanía entienda que nosotros hacemos el control hasta los centros de acopio. Afuera de los centros de acopio ya no es responsabilidad de la agencia. Eso es un tema que tiene que ser entendido por la ciudadanía. ¿Por qué es esto? Porque obviamente las personas dicen, me están vendiendo más caro, pero obviamente les venden más caro el que le está llevando ya a su hogar. Y en lo que es los centros de acopio, nosotros sí controlamos y garantizamos de que se expenda al precio oficial. Fuera de eso, lastimosamente sale de las competencias de la agencia.
Perfecto. Bueno, entonces ya está respondido, porque sí era una inquietud general. Hassan Begdash nos dice saludos de Expo Minas. Byron Molina le dice éxitos en su gestión. Bueno, así que, doctor Jaime Cepeda, le agradecemos por habernos acompañado esta mañana. Gracias por el espacio. ¿Se nos cortó? A Susana y a todos los... Un buen... ¿Se nos cortó un poquito? Se nos congeló. sí, te decía que... Sí, te decía, Susana, que agradezco por la oportunidad de este espacio y te envío un especial saludo de parte de la agencia a ti y a todos los que nos escuchan. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias y lo comprometemos para una nueva entrevista para Por continuar supuesto. viendo los avances que realiza la Agencia de Regulación y Control. Agradecemos al doctor Jaime Cepeda, director Por ejecutivo de supuesto. la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador, por acompañarnos esta mañana y indicarnos sobre algunos temas relevantes y por qué se dan y cómo se manejan en la Agencia de Regulación y Control. Así que recuerda que el año está por terminar. No olvide realizar con anticipación sus pedidos y reservas de material industrial para sus proyectos con el proveedor líder de material eléctrico PDIA Comercial Industrial. Mantendrá sus pedidos de stock de manera permanente con despachos inmediatos para asegurar el éxito de sus proyectos. Encuéntranos como pdya.com. Recuerda que esta y todas nuestras entrevistas las pueden ver en nuestra página web www.petroenergia.info. Y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.